Bien, pues esta mañana vamos a hacer una lectura. Si queréis acompañarme, vamos al Evangelio de Marcos. Y vamos a buscar dos versículos cortitos en el capítulo 15. Marcos 15 dice así. Marcos 15, versículos 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Estamos ante el momento más trascendental de toda la historia de la humanidad. La culminación de miles de años de profecía. Miles de años. Porque desde el mismo huerto de Edén, que Dios mismo dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente tuya y la simiente suya, y ésta te aplastará la cabeza, y tú le herirás en la calcañar. Y he aquí la herida en el calcañar. He aquí los pies de Jesús, el Hijo de María, clavados en la cruz. Es la herida en el calcañar. Pareciera que Jesús había perdido la batalla ante nuestro archienemigo, el diablo. Porque se había muerto. Había muerto en esta cruz. Expiró, como hemos leído. Pero las cosas no son lo que parecen. Las cosas muchas veces no son lo que parecen. Y esa derrota aparente, en realidad, fue su victoria más gloriosa. Su victoria más gloriosa. A ver, para poder aplastar la cabeza de la serpiente con el pie, obviamente hay que ser mordido. Obviamente Jesús tenía que ser mordido. Mirad, en el ajedrez, a veces hay que sacrificar la reina para poder luego realizar el movimiento de jaque mate. Y era necesario que Jesús recibiera esa herida en el calcañar a fin de poder tomar la victoria sobre el diablo y Satanás. Era necesario. Pero esa fue su victoria. Y por más que estuvieran tristes sus discípulos a verle en la cruz, por más que se desesperaran, esa era su victoria. La muerte, en realidad, fue su victoria. Y ahora bien, lo curioso es que aquí, Marcos, que fue muy escueto en su evangelio, menciona un detalle que parece que no tiene importancia. Dice que el velo se rasgó. A ver, estamos hablando de una tela. Las telas no son indestructibles. A ver, la ropa se desgasta, las bolas de las tiendas se desgarran, hasta la polilla hace agujeros en la seda. ¿Realmente esto es importante? ¿Esto es tan significativo como para mencionarlo? Pues fijaros, e incluso también Mateo y Lucas lo mencionan en sus respectivos relatos. Por lo tanto, sí, debía ser importante, ¿verdad? Si los tres de los cuatro evangelistas mencionan este incidente, obviamente tenía que ser algo muy relevante. Y lo es. Es relevante por el momento en que se produjo, por la forma en que se realizó y por el lugar donde se produjo. Así es que esos van a ser los tres pilares de nuestra meditación esta mañana. El momento, la forma y el lugar donde se rasgó el velo. Empezando por el primer pilar. ¿Os acordáis? ¿Qué época del año era cuando todo esto sucedió? Pues era esta época del año. Era la época de la celebración de la Pascua, que muchas veces se usaba como sinónimo de la fiesta de los panes sin levadura, porque se enlazaban las dos fiestas. Justamente la noche anterior a este suceso, Jesús había celebrado la Pascua con sus discípulos, algo que se conoce hoy en día como la última cena, ¿verdad? Y al sentarse con ellos al comienzo de la cena dijo:
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca. Así que sabemos que ese era el día 14 del primer mes del calendario judío, llamado originalmente Abib. Más tarde luego se llamaría Nisan, el cual ese mes caía entre los meses de marzo y abril, porque no hay una correspondencia, una correlación perfecta entre el calendario judío y el calendario gregoriano actual. El mes de Abib, el primer mes para los judíos era el mes de Abib y caía en esta época, entre marzo y abril. Y esa misma noche, después de esa última cena, Jesús fue arrestado y a la mañana siguiente fue juzgado y sentenciado a la cruz. De manera que Jesús sabemos que murió el día 15 del mes de Abib, el cual era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba un total de 7 días, según el capítulo 23 de Levítico. Por otra parte, sabemos que también era viernes, porque según el versículo 42 de este mismo capítulo de Marcos, el día siguiente era sábado, día de reposo. Qué interesante. Jesús murió en época de Pascua y justamente al 6º día de la semana. Pero hay más, porque sabemos que incluso la hora a la que Jesús murió. En los versículos 33 y 34 leemos: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dijo estas palabras, citando a Salmo 22, y seguidamente leemos del versículo 37 que expiró, murió. De manera que Jesús murió poco después de la hora novena. En esa época se dividía el día en 12 horas, desde el amanecer hasta la puesta del sol. De manera que la hora sexta era cuando el sol estaba en su cenit, es decir, en mediodía. Y la hora novena sería sobre las 3 o las 4 de la tarde, según nuestro sistema actual. Pero lo interesante es que la hora novena era la hora del sacrificio de la Pascua. Leemos Éxodo 12:6. Y lo guardaré, ese cordero, hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Los eruditos explican que la expresión entre las 2 tardes equivalía a las horas comprendidas entre la hora novena y undécima en la época de Jesús. De manera que Jesús murió justamente a la hora estipulada para el sacrificio de la Pascua, a la hora novena. Porque como diría el apóstol Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús es nuestra Pascua. Cristo murió en época de Pascua y a la hora del sacrificio pascual, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como atestiguó el propio Juan el Bautista. Y Cristo murió a finalizar el 6º día de la semana, porque así Él completaba la nueva creación de Dios con su obra redentora en la cruz. Dicho esto, consideremos la relación con la tela rasgada en el templo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, justamente en ese momento. ¿Fue coincidencia que el velo del templo se rasgara justo en ese momento cuando Jesús dio su último respiro? Por supuesto que no. No fue ninguna coincidencia. Se rasgó justamente en ese momento porque en ese momento fue el que Cristo finalizó su obra aquí en la tierra. Y la luz que es Él, vencía definitivamente las tinieblas. Ese fue el motivo por el que de repente se rasgara esa tela. Hemos leído que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. No se especifica cómo se produjeron esas tinieblas durante tanto tiempo, pero lo cierto es que había mucha oscuridad, porque era el momento más sombrío de la historia de toda la humanidad. El Hijo de Dios estaba siendo crucificado, el momento más oscuro. Pero justo en el momento preciso de su muerte,
el velo se rasgó en dos como para dejar entrar la luz del cielo. ¿No habéis estado en una habitación a oscuras? Cuando al apartar las cortinas de repente entra una luz maravillosa y ilumina toda la estancia. Pues así, eso es lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz. Él venció en ese momento nuestro archienemigo, el diablo. Le aplastaba la cabeza. Su victoria no tuvo que esperar al domingo para resucitar el tercer día, porque, como dice el autor de la epístola a los hebreos, él, Cristo, participó de lo mismo, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús tuvo que morir porque con su muerte él vencía al diablo y su luz vencía las tinieblas de la muerte. El apóstol Juan escribió: la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron. Por un instante pareciera que las tinieblas habían vencido a morir Jesús en la cruz, pero entonces se rasgó el velo del templo y la luz celestial penetró en el reino de las tinieblas y resplandeció la luz de un nuevo día para la humanidad. Aleluya. Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. La muerte no pudo apagar a aquel que es la luz de la vida. Y por eso se rasgó el velo del templo para anticipar su proclamación gloriosa y victoria sobre la muerte al tercer día. La victoria de Jesús se produjo en el momento de su muerte, pero no se proclamó esa victoria de forma notoria hasta el domingo cuando resucitó. Porque con su muerte Jesús pagó la deuda de nuestros pecados y satisfizo la demanda justa de la ira de Dios sobre cada pecador de la tierra, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Esa fue su victoria, el pago que Él hizo a favor tuyo y mío. Como siempre decía mi pastor, la muerte de Jesús en la cruz fue el pago por nuestro pecado, y la resurrección de Jesús el domingo fue el recibo extendido por el Padre para confirmar que el pago fue acepto. Ahí está. Qué maravilla que Jesús pagara nuestra deuda y tomara la victoria sobre la muerte para ti y para mí. Muy bien, basta lo dicho con respecto al momento que se rasgó el velo. Pasemos a considerar la forma en que se produjo, ¿verdad? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No de abajo a arriba, de arriba a abajo. ¿Sabéis cuál era la altura del velo en el templo en tiempos de Jesús? Bueno, en el tabernáculo, cuando en el desierto, bajo el liderazgo de Moisés, construyeron el tabernáculo, el velo tenía una altura de 10 codos, o sea, unos 4,5 metros. En el posterior templo de Salomón, que se construyó muchos años después, el velo tendría una altura de 30 codos, es decir, se triplicó hasta una altura de 13,5 metros. Pero ese templo fue destruido en el año 587 a.C. por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y luego fue reconstruido 72 años más tarde por Zorobabel, alrededor del año 515. Y poco antes del nacimiento de Jesús, este templo fue ampliado y reconstruido por el rey Herodes, y por eso se le conoce como el templo de Herodes. Pues bien, según el historiador Josefo, el velo entonces, en el templo de entonces, tenía una altura de 25 metros. 25 metros. Ese era el velo que se rasgó de arriba abajo, un velo de 25 metros de altura. Obviamente, el hecho de que se rasgara de arriba abajo era señal preclara de la autoría de este suceso. El hombre con dificultad quizás habría conseguido rasgar el velo desde abajo hacia arriba, pero sin una escalera muy alta sería imposible dividirla por completo. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, sin escalera y sin ayuda. Porque fue Dios quien rasgó ese velo de arriba abajo a fin de enseñar a los hombres que la salvación es obra suya. La salvación es obra suya. Como dijo el profeta Jonás cuando oró desde el vientre de aquel gran pez, la salvación es del Señor. Por más que el hombre se esfuerce
por alcanzar el cielo por sus propios medios, por sus propios méritos, es inútil. Porque como dice el apóstol Pablo a los romanos, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. No importa cuál sea tu religión, ni tu ideología, ni tu humanismo. Todo hombre y toda mujer es culpable delante del Creador del universo. Todos. Y esa culpa es un muro infranqueable para todo hombre y para toda mujer delante de un Dios santo y perfecto. Ninguna obra nuestra sirve para franquear ese muro, ese velo. Solo hay un camino para tener comunión con Dios. Solo hay una puerta, una abertura por la cual podemos tener acceso a Él. Y es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos limpia de toda culpa. Jesús llegaría a decir: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es esa puerta provista por Dios, y solo la única puerta provista por Dios para que pudiéramos ser nosotros salvos, y no hay otra puerta. Ya sé que parece una puerta muy estrecha, pero la abertura en ese templo, en ese velo del templo, tampoco sería muy amplia. Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Así que, si hay alguien aquí esta mañana que todavía no ha tomado la decisión de creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y así atravesar esa puerta estrecha provista por Dios, que no se vaya de aquí sin aprovechar la oportunidad que Aleluya. Amén. Sí, Señor. no es cuestión de intentar hacer méritos propios para ser salvo, sino de reconocer la salvación provista por Dios. Que Cristo murió en nuestro lugar, murió en tu lugar y mi lugar, a fin de rasgar ese velo de culpa que nos separa de Él, para que pudiéramos tener comunión con Él y gozar de vida eterna. Aleluya. Gracias, Señor. Bien, hemos visto el momento y la forma en que se rasgó ese velo. Veamos por último el último pilar de nuestra meditación de hoy: el lugar. Porque ¿dónde estaba ese velo? Ya lo hemos dicho, estaba en el templo. Y de hecho ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, la zona más sagrada de todo el templo. ¿Y qué había en el Kodesh HaKodeshim? O sea, el lugar santísimo en hebreo. Originalmente estaba el Arca de la Alianza, y dentro de esa arca estaban los 2 tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés. Y encima de esa arca estaba lo que se llama el propiciatorio, una tabla de oro que era el lugar donde el sumo sacerdote ofrecía una vez al año la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo de Israel. Y ese era el lugar. En ese lugar, el lugar santísimo, en ese propiciatorio, es donde Dios se podía revelar a Moisés y a Aarón, según leemos en Levítico 16:2, que Dios dice a Moisés: porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es decir, los israelitas podían acceder, cualquier israelita podía acceder al atrio exterior del templo, pero solo los sacerdotes ministraban en el lugar santo, y solo el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, el lugar más sagrado, donde estaba la presencia de Dios, para expiar la culpa del pueblo de Dios, una vez al año. De manera que al rasgar ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, Dios nos quiere transmitir al menos 2 mensajes. 2 mensajes. En primer lugar, está diciendo que Cristo es nuestro sumo sacerdote, quien ha entrado al lugar santísimo, no con sangre ajena, sino con la suya propia, a fin de expiar nuestro pecado una vez para siempre. De hecho, el velo rasgado es solo un símbolo de aquello que sucedió en los lugares celestiales, como bien aclara el autor de la epístola a los Hebreos. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por tanto, sigue diciendo,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El velo rasgado representa la abertura, por la cual Jesús traspasó los cielos a fin de presentarse ante Dios Padre como sumo sacerdote de todo aquel que cree en Él y así limpiarnos de todo pecado. ¡Qué maravilla! No hay nadie más como nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. En segundo lugar, el velo rasgado tiene un mensaje para ti y para mí. El velo rasgado significa que tú y yo también podemos tener acceso al lugar santísimo. Amén. A la mismísima presencia de Dios. Cosa que el sumo sacerdote solo podía hacer una vez al año, nosotros lo podemos hacer en cualquier momento. Por eso el autor de la Epístola a los Hebreos también dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia es una referencia al lugar donde Cristo está sentado ahora en el cielo a la diestra de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un trono de gracia porque es por su gracia y misericordia que nosotros tenemos acceso a ese lugar y que podemos solicitar toda ayuda que pudiéramos precisar en esta vida. El velo que nos separaba del cielo ha sido rasgado y ahora todo cristiano tiene acceso al trono de Cristo para suplir cualquier necesidad conforme a la soberana voluntad de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Amén. Para daros un ejemplo, ¿qué pasó cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel por mandato del rey Herodes? Según leímos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, Pedro estaba encarcelado en Jerusalén y custodiado por 16 soldados. 16. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 5. Y de noche, Pedro estaba durmiendo plácidamente entre dos soldados, sujeto con cadenas, y también había dos guardas delante de la puerta. Pero entonces, de repente llegó un ángel del Señor quien despertó a Pedro, y de repente se le cayeron las cadenas, y se les abrieron las puertas de la cárcel, y iban pasando las guardias hasta que salieron a la calle. Entonces el ángel desapareció, y Pedro se encontró libre. Y todo esto sucedió porque la iglesia no cesaba de orar por él, no cesaba de acceder al trono de la gracia para pedir por su liberación, porque el velo fue rasgado y ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. Por tanto, si tienes alguna necesidad y crees en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, acude prestamente al trono de la gracia con toda confianza, porque como dice el profeta Isaías, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Los milagros no son cosa de ayer, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén, Señor. Cualquier necesidad que nosotros pudiéramos tener, lo podemos presentar delante del trono de la gracia y tener plena confianza que lo que Dios ha hecho ayer también lo puede hacer. Amén, sí, Señor. Por último, el velo rasgado en el templo no solo significa que tenemos acceso al trono de la gracia, sino que además, fijaros, significa que hemos sido constituidos en sacerdotes del nuevo pacto. Sacerdotes del nuevo pacto. En el antiguo pacto, los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Ninguna otra persona de otra tribu ni familia podía ser sacerdote aunque quisiera. Pero con Cristo como nuestro nuevo sumo sacerdote, ahora todos nosotros somos llamados a ser sacerdotes del Dios vivo bajo el nuevo pacto en su sangre. El apóstol Pedro dice en su primera epístola universal: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está. En la iglesia no debe haber una clase clerical y otra clase laica, porque todos los creyentes somos sacerdotes del Altísimo por medio de Jesucristo. Todos nosotros tenemos ahora acceso
al lugar santísimo, porque Cristo abrió el velo, a fin de que nosotros pudiéramos entrar y ministrar alabanza, acción de gracias e intercesión, no una vez al año, sino en todo momento. El autor de la epístola a los Hebreos dice que el velo abierto representa el mismísimo cuerpo traspasado de Cristo Jesús. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Jesús pagó un precio altísimo para darnos acceso al lugar santísimo. ¿Qué precio más elevado? El velo abierto es símbolo del cuerpo traspasado de Jesús en la cruz, a fin de que nosotros pudiéramos tener un camino abierto a la presencia de Dios y así constituirnos en sacerdotes suyos. Cuán grande es la dignidad de creyente en Cristo. Cuán hermosa es nuestra nueva identidad en el nuevo pacto. Qué realidad más maravillosa para ti y para mí. Pero muchas veces no tenemos tiempo para ejercer nuestro sacerdocio, ¿verdad? A lo mejor nos levantamos tarde y vamos corriendo al trabajo y no encontramos tiempo para buscar a Dios en la intimidad. Y a lo largo del día los quehaceres, las responsabilidades temporales nos absorben. Y esto pasa un día y luego otro y otro día. Hermanos, si fuéramos conscientes del privilegio tan grande que tenemos de poder entrar en el lugar santísimo, no desaprovecharíamos cada oportunidad de ejercer nuestro oficio. Me encanta ese cántico que se está cantando últimamente. Haré un altar en mi casa y pondré leña cada mañana. Qué bueno, qué importante es que ejerzamos nuestro sacerdocio cada mañana, cada día. Si fuéramos conscientes de nuestra identidad en Cristo como sacerdotes del Altísimo, nuestras prioridades serían distintas. Las cosas temporales de esta vida pasarían a un segundo plano y las cuestiones eternas de nuestro ministerio ocuparían el primer plano. Si fuéramos conscientes de todo lo que nos estamos perdiendo por estar tan absortos en las cosas de este mundo, no echaríamos a perder las muchas promesas de Dios por nuestra falta de entendimiento, porque ese es el trabajo del sacerdote. Ese es nuestro trabajo, hermanos, conocer profundamente las promesas de Dios en su palabra y entrando al lugar santísimo, reclamar esas promesas a favor del pueblo de Dios, a favor nuestro y de este mundo, conforme a su voluntad. Dice el autor de Hebreos una y otra vez, acerquémonos, porque ese es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad. Es la invitación que el Espíritu Santo nos hace hoy y cada día. Y la pregunta es, ¿vamos a aprovecharla? ¿Vamos a aprovecharla mañana? ¿Vamos a aprovecharla pasado mañana? ¿Vamos a aprovecharla cada día? Esa es la cuestión. Concluyo ya esta mañana, recordando que hemos considerado 3 cuestiones del velo rasgado. El momento que ocurrió, la forma que sucedió y el lugar donde se rasgó. Y hemos visto que el velo no se rasgó por casualidad, sino que fue Dios mismo. Dios mismo rasgó el velo del templo de arriba abajo en el momento que su Hijo expiró entre las 2 tardes, en tiempo de Pascua, el 6º día de la semana. Y esta actuación divina tiene un mensaje maravilloso para ti y para mí. Un mensaje de esperanza, porque la luz ha vencido las tinieblas. Un mensaje de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Cristo Jesús. Y un mensaje de propósito, porque Cristo nos dio acceso al lugar santísimo a través de su propio cuerpo, a fin de que nosotros tuviéramos una nueva identidad y un nuevo oficio como sacerdotes suyos. Pero yo me pregunto, ¿qué hicieron esos fariseos, esos escribas y sacerdotes, cuando entraron en el templo y vieron que el velo se había rasgado en 2? ¿Qué crees que hicieron? La Biblia no le dice, pero yo me imagino que se pusieron a coser, a reparar, ignorando que fue Dios mismo quien había dividido el velo en 2.
Y eso es lo que hacen hoy en día muchas personas. Ignoran lo que Dios ha hecho a favor suyo y siguen enmendando, entre comillas, la obra de Dios. Porque en un sentido ellos mismos tienen un velo sobre sus ojos. Pero la obra de Dios no necesita ningún arreglo, sino que precisa nuestra atención y que quitemos el velo de nuestros ojos, que aprendamos las lecciones que Dios nos quiere transmitir por medio de su obra. Lecciones que en este caso son de esperanza, de salvación y de propósito. Que Dios os bendiga. Amén.